¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de finanzas personales. Les habla Francisco Fonseca, fundador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. En el episodio de hoy quiero continuar hablándoles sobre inversión. En el episodio de la semana pasada, les empecé a hablar sobre cómo empezar a invertir nuestros ahorros. Y si te convencí con las dos razones que te expuse en el episodio de la semana pasada del por qué debes invertir tus ahorros, probablemente la pregunta que te estés haciendo ahora, o que me quieras hacer a mí, sería, bueno, Francisco, vale, ya me has convencido, sé que tengo que invertir, pero ¿y dónde invierto mi dinero? Y ahí es en donde mi respuesta sería, depende. ¿Y depende de qué? Sí te puedo adelantar que si eres de las personas que está pensando que el tipo de activo financiero, de vehículo financiero en donde deberías invertir tus ahorros, tiene que alinearse con lo que siempre has escuchado por ahí, tu perfil de riesgo, si es conservador o si es arriesgado, ya te adelanto que esa no es la respuesta. La respuesta, pensando en justamente en qué tipo de activos deberías invertir tus ahorros, reside en el horizonte temporal de tus objetivos financieros. El factor determinante para decidir en qué tipos de activos debes invertir tus ahorros es el horizonte temporal, entendido como eh, el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo. Ya después, ahorita cuando entremos en materia, te diré mis criterios para definir justamente estos horizontes temporales. Entonces, en el día de hoy, justamente continuando con la miniserie de tópicos relacionados con la inversión, quiero conversar y enseñarte a justamente decidir en qué tipo de activos financieros puedes invertir tu dinero. Antes de entrar en materia, quería comentarte que si quieres poner orden en tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que ahora pongo a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de la librería de recursos que pongo a tu disposición, incluyendo las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida y que así puedas completar cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía o si estás viendo el video en YouTube en el link que incluyo en la descripción del mismo. Ahora sí, comenzamos. Bien, como te comenté en la introducción del episodio de hoy, el factor determinante a la hora de decidir el tipo de activo financiero en el que invertir tu dinero es el horizonte temporal. Dicho de otra manera, y creo que es la forma fácil de entender el criterio de horizonte temporal, es que te preguntes a ti mismo, ¿cuándo necesito disponer de mi dinero en caso de invertirlo? Te pongo dos ejemplos extremos. Si tu dinero lo quieres invertir para, digamos, tu plan de jubilación, probablemente necesites disponer de tu dinero dentro de muchísimos años, seguramente en un plazo superior a 10, 20 años. En ese caso, entonces, el tipo de vehículo o de activo financiero en el que deberías invertir tus ahorros son eh, activos financieros ajustados al, digamos, horizonte temporal de largo plazo. Y en el otro extremo, te puedo poner otro ejemplo. Si tu objetivo financiero es,
digamos, construir tu fondo de emergencia, ese es un dinero que necesitas disponer en el cortísimo plazo. O mejor dicho, de manera inmediata, por lo que no tendría ningún sentido eh, invertir los fondos que vas a destinar para tu fondo de reserva, tu fondo de emergencia, en un vehículo de inversión pensado a largo plazo. Tiene que ser vehículos o activos financieros que te permitan disponer tu dinero en el corto plazo y mayor concretamente en el caso del fondo de emergencia, de manera inmediata. Entonces, em, ¿cómo yo he fijado los criterios para dividir los horizontes temporales? Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En el caso del corto plazo, yo, el horizonte temporal que me he fijado son eh, eh, inversiones de las que yo necesite disponer de los fondos en un plazo inferior a 2 años. Aquí, dependiendo de la literatura, verán que en algunos casos sugieren 1 año, en otros casos 2, o inclusive he encontrado autores que definen el corto plazo, digamos, plazos inferiores a 3 años. En mi caso particular, he fijado 2. Yo creo que aquí lo que prela sobre todo es el sentido común. Y puse el ejemplo de el fondo de emergencia. Independientemente de que hayas definido un plazo de 2 o 3 años, sabes que en el caso del fondo de emergencia tienes que invertirlo en vehículos de inversión que te permitan disponer de tu dinero de forma inmediata. Por lo que digamos que aquí hay cierto margen de flexibilidad. Yo, digamos, mi criterio particular lo he fijado en 2 años. Creo que el otro criterio que yo creo que también cobra mayor relevancia es sobre todo cuando definimos el horizonte de lo que es largo plazo. Aquí también hay distintas opiniones. Digamos, la literatura que yo he podido revisar al respecto, en algunos casos sugieren que el largo plazo se fije a partir de los 5 años, 8 años, e inclusive hay, digamos, autores y gente con mucha experiencia en la parte de inversión que sugieren 10 años. Yo particularmente lo he fijado en 10 y la razón reside en la gestión del riesgo. Em, una de las cosas que uno aprende cuando empieza a invertir el dinero es que el mejor aliado que tienes como inversor es el tiempo. Y la razón del por qué yo me he fijado como criterio que el largo plazo empieza a partir de los 10 años es porque a partir de ese lapso de tiempo, el riesgo, sobre todo cuando inviertes en renta variable, que es el tipo de vehículo de inversión, ya lo hablaremos dentro de poco, pensado para el largo plazo, el riesgo disminuye considerablemente en inversiones cuyos plazos superan los 10 años. Ya teniendo en cuenta entonces lo que sería la definición de los horizontes temporales, ya entonces aquí podemos entrar a ver en detalle qué tipos de activos financieros aplican para cada horizonte temporal. Y voy a empezar por el corto plazo. Aquí las expectativas en términos de rentabilidad, lo que deberíamos esperar es que yo creo que en el mejor de los casos, este tipo de vehículos de inversión que están pensados para el corto plazo, eh, su función en el mejor de los casos es compensar el efecto de la inflación. Em, pero esto a veces no es posible. Y el mejor ejemplo es, actualmente, hoy, en 2023, difícilmente existe en el mercado activos financieros que en el corto plazo nos puedan dar una rentabilidad que al menos equipare la inflación actual. Estoy hablando aquí en el caso de España, pero no es y como verás a continuación, la función principal de los vehículos financieros que están pensados para invertir en el corto plazo, su función principal es proteger nuestro dinero, proteger
nuestro patrimonio. Y creo que el mejor ejemplo aquí que les puedo dar, que si bien no es una inversión per se, sino es más bien un plan de ahorro, es la construcción de nuestro fondo de emergencia. Como les he comentado en varias oportunidades y hoy lo vuelvo a repetir, el objetivo número uno en nuestro plan financiero al corto plazo es la construcción de nuestro fondo de emergencia. Y para ello, los vehículos de inversión que utilicemos o los vehículos de ahorro para salvaguardar nuestro fondo de emergencia tienen que permitirnos disponer de esos fondos de manera inmediata. Por ejemplo, eh, una cuenta remunerada, una cuenta que si bien nos puede dar algo de rentabilidad, su función principal es hacer que esos fondos estén disponibles de manera inmediata. Sí es cierto que podemos tener otros objetivos al corto plazo. Por ejemplo, el que estemos pensando en reunir para pagarnos unos estudios o un curso en un lapso inferior a 2 años, ¿vale? Eso puede ser otro objetivo que tengamos a corto plazo y para ello existen otros tipos de vehículos de inversión. Aparte de las cuentas remuneradas, están los depósitos a plazo, depósitos a 3 meses, 6 meses, 12 meses o inclusive en plazos superiores a un año. Está la inversión en renta fija. Aquí podemos encontrar ejemplos para el corto plazo, letras del tesoro a 6, 12 meses o inclusive en plazos superiores al año. Fondos monetarios, que son fondos que se especializan, fondos de inversión que se especializan sobre todo en invertir justamente en deuda a cortísimo plazo. Este serían, digamos, la tipología o los vehículos de inversión que se especializan o son los más comunes para invertir en el corto plazo. Yo he resaltado en negro los vehículos de inversión o los activos o los tipos de activos que yo personalmente utilizo a día de hoy para, digamos, invertir en el corto plazo. ¿Qué tipos de rentabilidades, ya tratando de darles un orden de magnitud para que se hagan una idea, podemos esperar cuando invertimos en el corto plazo? Pues yo he puesto aquí o reflejado un rango aproximado de entre el 1 y el 3%. Pero esto dependerá mucho del tipo de vehículo de inversión, eh, el momento del ciclo económico que estemos viviendo, que también altera un poco la rentabilidad que nos dan las cuentas, depósitos, etcétera. Pero si lo que queremos tener es una referencia en el orden de magnitud del tipo de rentabilidad que nos puedan dar estos vehículos de inversión, estaría entre el 1 y el 3%. Ya hablando más me voy a ir a el mediano plazo. Aquí las expectativas de rentabilidad, sí, ciertamente, de lo que buscamos es que eh, los tipos de activos en los que invirtamos superen o batan a la inflación. Y el rol o la necesidad fundamental que buscamos con, digamos, la inversión a mediano plazo es, por un lado, proteger nuestro patrimonio y, por el otro, también empezar a construir nuestro patrimonio, aumentar que nuestro patrimonio familiar aumente, precisamente apalancándonos en el poder del interés compuesto, en hacer que esa rentabilidad extra por encima de la inflación haga crecer nuestro patrimonio. Los tipos de vehículos de inversión, digamos, más comunes cuando invertimos a mediano plazo, pues justamente estamos hablando de una mezcla de lo que sería renta fija o renta mixta, una combinación de renta fija con renta variable o directamente fondos de inversión mixtos que lo que hacen es justamente hacer un mix entre inversión en renta fija e inversión en renta variable. La rentabilidad que pudiésemos esperar cuando estamos invirtiendo en un horizonte temporal de mediano plazo, es decir, entre 2 y los 10 años, estaría comprendido entre un 3 y un 6% aproximadamente. Y ya por último, tendríamos entonces el horizonte temporal de largo
plazo. Ya aquí las expectativas de rentabilidad aumentan, puesto que los vehículos de inversión que están pensados para un horizonte temporal de largo plazo deberían ser aquellos que mayor rentabilidad nos aporten. Aquí lo que buscamos es que claramente la rentabilidad supere con creces a la inflación, bata a la inflación. En otras palabras, que nuestra rentabilidad neta sea la mayor de los tres horizontes temporales. ¿Con qué finalidad? Pues básicamente lo que estamos buscando con la inversión a largo plazo es aumentar de manera significativa nuestro patrimonio precisamente con la ayuda del interés compuesto. Y digamos, esa es la premisa fundamental si queremos construir nuestra libertad financiera, aumentar nuestro patrimonio de manera progresiva con la ayuda del interés compuesto. El tipo de vehículo de inversión o activo que está pensado para la inversión a largo plazo no es otro que la renta variable de distintas formas, pero digamos la clásica serían acciones de empresas cotizadas. eh, Esa sería, digamos, la forma clásica de invertir en renta variable, pero existen otros vehículos de inversión que son los que yo particularmente utilizo, como lo son los fondos de inversión en renta variable, que ya en vez de invertir en una acción en específico o en un paquete de un grupo de empresas particulares, digamos que aquí inviertes y en el caso específico mío, invierto en fondos de renta variable indexados, en donde lo que buscamos es invertir en todas las empresas que cotizan en un índice en específico. Otro de los vehículos de inversión que también aplican para el largo plazo o están pensados para el largo plazo son los planes de pensiones. Pero aquí hay una particularidad con los planes de pensiones en los que ciertamente la disponibilidad de esos fondos van a ser para el momento en el que te jubiles y no antes. En el caso específico o del plan de pensiones en los que yo invierto parte de mis ahorros, son planes de pensiones que están, digamos, pensados en invertir en 100% en renta variable. Y ya, digamos, cuando pensamos en el tipo de rentabilidad al que deberíamos aspirar cuando invertimos a largo plazo, mi experiencia personal, mi experiencia personal lo que me ha dicho es que, viendo un poco el histórico de rentabilidades que he podido obtener cuando invierto en renta variable, digamos que la rentabilidad puede estar en torno a un 7 o inclusive en algunos casos, dependiendo de si son años de grandes subidas en bolsa, aspirar a rentabilidades de doble dígito. Entonces, si tengo que dar un rango, sería entre un 7 de un 7 a un 10% aproximadamente. Entonces, ya recapitulando un poco con algunos mensajes clave o con dos mensajes claves que quiero que te lleves del episodio de hoy. Y es, cuando te preguntes, ¿dónde debo invertir mi dinero o dónde debería invertir mi dinero? Pues respóndetelo con otra pregunta y es, ¿para cuándo necesito disponer de los fondos que voy a invertir? Esa es, digamos, la manera más sencilla de poder decidir si deberías utilizar, digamos, un vehículo de inversión pensado para el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo. Y no nos olvidemos, siempre, o el rol principal cuando invertimos al corto plazo, la prioridad es proteger nuestro patrimonio por encima de alcanzar rentabilidades que superen la inflación. Nuestra prioridad número uno es proteger nuestro patrimonio. Y ya en el otro extremo, ya pensando con un horizonte de inversión a largo plazo, ahí sí la prioridad número uno es hacer crecer nuestro patrimonio con, digamos, la ayuda del interés compuesto, que no es otra cosa que de rentabilidades que superen con creces a la inflación. Y ya con esto, pues dejo, digamos, la pregunta
o te hago la pregunta si hay algo de lo que comenté que todavía no haya quedado del todo claro, o que tengas alguna observación o un enfoque distinto a lo que yo he planteado, dímelo. Comparte tus sugerencias, dudas o inquietudes. Déjame un comentario si estás viendo el video en YouTube y yo encantadísimo de leerte y de responderte a la brevedad posible. Y antes de despedirme, te invito a que si todavía no te has suscrito a mi canal, lo hagas para que te mantengas informado de todo el contenido que iré publicando en las semanas que están por venir. Si te ha gustado el contenido del episodio de hoy, no te olvides en darle a me gusta y por supuesto, ayúdame a difundir el mensaje de mi canal, compartiendo el contenido que consideres que puede ser de utilidad para personas que conozcas y así me ayudarás a llegar con mi mensaje a más personas. Y ya con esto me despido no sin antes darte las gracias por acompañarme el día de hoy e invitarte a que me acompañes en un próximo episodio. Hasta la próxima.